Vamos a ir hasta el extremo sur y es que en Magallanes la cantidad de contagios ha ido aumentando. Durante la última jornada más de 200 casos que están activos en ese lugar mantienen muy preocupadas a las autoridades, Rodrigo. Así es, una situación compleja. De hecho, Punta Arenas se ha transformado en una de las 3 comunas con más contagios en los últimos días en nuestro país. Queremos ir justamente a Punta Arenas para hablar con el alcalde de esa ciudad, Claudio Radonich, a quien ya tenemos en manera remota. Alcalde, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender a Semana 24 Chile Elige. ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo estás, Rodrigo? Si fueran 200 casos activos estaríamos felices, son más de 1000. Así es. ¿Ya? Son nuevos contagios los 200, ¿no? 206. De las últimas 24 horas, claro. Tuvimos ayer un récord de más de 200 personas de contagio. Para que ustedes calculen, son 120.000 habitantes. Por tanto, es un número que a lo mejor para Santiago pasa de forma discreta, pero en nuestra ciudad es un número gigante y por eso estamos muy preocupados por ello. A propósito de eso, alcalde, quiero quedarme con esa última frase suya. Estamos muy preocupados. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo Punta Arenas y básicamente también la región de Magallanes llega a estas cifras? Si uno en este tipo de cosas siempre busca responsabilidades, ¿usted tiene claro qué fue lo que pasó y si es una situación que tiene que ver con la gente que también no se comporta como debiera, o hay algunas medidas que no se tomaron y debieran haberse tomado respecto a lo que pasa particularmente en Punta Arenas? Si tuviéramos claro estas cosas, ya nos hubiéramos hecho millonarios con un libro, finalmente. Esto es muy dinámico. Por un lado, tenemos que recordar que nuestra ciudad tuvo el pic en abril. Esta es nuestra segunda ola, que es algo muy similar a lo que está pasando en Europa o en Asia. Y por tanto viene con temas distintos. Pero en lo concreto, ¿qué es lo que nos pasó? Que la pregunta del millón son varias cosas. Primero, algo muy humano, normalizar la anormalidad. Como un ejemplo, antes de la cuarentena estuve con unas personas que me contaban que están preocupadas porque tenían que llevar al hijo a un cumpleaños de un compañero de curso. Eso, así de simple. Estas pequeñas cosas que tú te vas relajando, se te olvida el COVID solamente cuando conversas, pero en la vida personal ya no hay tanto gel en la casa, ya empiezas a ir donde el vecino, donde el amigo. Primero que nada. Segundo, empresas, sobre todo pesqueras, que no tuvieron el estándar sanitario requerido en un momento dado, que fueron algunos focos durante el mes de julio. Tercero, el aeropuerto. Porque el aeropuerto para nosotros es fundamental y muchas personas son asintomáticas y no se les pide el PCR. Por tanto, habían empresas que venían, gente que venía por pega, residentes que volvían y uno no sabe cuando son asintomáticos. Nos indican que cerca del 40% de los casos activos son asintomáticos, por tanto, son personas que están como ustedes en el estudio perfectos, pero pueden ser perfectamente portadores del virus. Y estas personas son las que tenemos que ahora estar buscando. Y algo también importante en este momento, que estamos testeando más. Hay un récord de 800 testeos al día. Ojo, en una ciudad de estas características hace mucho. Pero había mucho miedo porque nos encontramos que personas que eran activas no nos daban nombres de los contactos estrechos. ¿Pero cómo? Claro, porque ellos estaban pensando que podían echarlo al agua y podían perder la pega. Porque como al principio no se da licencia médica al contacto estrecho, personas creen que pueden perder la pega y no daban cuenta con quién estuvieron reunidos. Por tanto, la trazabilidad ha sido bastante más compleja, no porque no se haga, sino porque las personas no están diciendo con quién se juntaron. Entonces esto, si tú vas sumando todo, finalmente tenemos unas cifras que son gigantes y que nos tienen a todos muy preocupados. Alcalde, ahora, no solamente eso, ¿considera usted que las medidas de reapertura que se están tomando en distintas ciudades del país, a pesar de que ustedes las tuvieron en su momento y tuvieron que retroceder un paso, llevan a que haya un relajo a nivel nacional y sobre todo, lamentablemente digo, porque yo también soy de regiones, que se toman ciertas medidas en Santiago y parecería que como que estamos todos mejor? ¿Lo ven ustedes así? Me han llegado comentarios de otras regiones al respecto, por eso se lo pregunto. Carola, que tú has dado el punto concreto. ¿En qué sentido? Hoy estamos en una cuarentena que es muy compleja, segunda cuarentena que tenemos en 6 meses. Cuarentena que significa ¿quién la paga? El peluquero, la peluquera, el pequeño comercio, que lo está pasando extremadamente mal. Entonces, cuando la idea de la cuarentena es bajar la movilidad para que el virus esté más lento en su contacto, ¿no es cierto?, te das cuenta que dicen, vamos a abrir 3 días los permisos. Entonces, el esfuerzo que se está haciendo finalmente no va a servir de nada.
y eso es totalmente contradictorio. Entonces, claro, cuando vemos recién las mesas que veíamos en este contacto, ¿no es cierto? Vemos las mesas en Santiago, bien por ustedes, pero la sensación que te genera estos permisos es, ¿para qué me voy a relajar si el tema está mejor? Y aquí en Punta Arenas no está bien, no estamos bien. Y lo que estamos buscando con la cuarentena es justamente que el hospital que ustedes están viendo en pantalla no se colapse. El hospital más cercano que tenemos de complejidad es Puerto Montt, a 2 horas de vuelo. Y por tanto, lo que se hizo, y en buena hora, por esta cuarentena, es bajar la movilidad, que es lo que significa que se puedan bajar los casos, y por cierto, volver a retomar los índices que tuvimos hasta hace más de un mes. Entonces, cualquier señal contradictoria, por supuesto que todo el esfuerzo personal se va a las pailas, y por eso es que estamos pidiendo directamente al ministro de Salud, que de muy buena forma ha tomado esta carta, ¿no es cierto? Que en el caso de Punta Arenas, como toda regla tiene excepciones, que se aplique esta excepción y que tengamos algo más coherente, porque si ustedes se dan cuenta, Carola con Rodrigo, que el paso a paso justamente indica que hay comunas que están mejor que otras epidemiológicamente hablando. Y la nuestra estamos en el paso 1, que es estar cerrado. Entonces suena extraño que nos abran por 3 días. ¿Por qué fiestas patrias? Que rico celebrar, tomar una piscolita, juntarnos con amigos, ¿no es cierto? Sobre todo en una zona que somos todos más cariñosos que Santiago, también hay que decirlo. Pero finalmente hay un tema mayor, mayor que esperamos que se respete y que sea coherente finalmente con esta medida de la cuarentena, que es muy compleja para nuestra comunidad. En varias ciudades de nuestro país se da la misma sensación y coincido. En el sur, en el norte también, pero en el sur somos muy ¿Tú de dónde eres, cariñosos. Carola? El Biobío soy yo. Ah, perfecto. Alcalde, oiga, preguntarle otra cosa que nos lleva al otro lado de la cordillera. Río Gallegos está muy cerquita de ustedes y ahí entiendo en Argentina que también están con un brote. ¿Hay algún tipo de intercambio en estas condiciones? Sabemos que en condiciones normales sí, pero en estas. Los argentinos, que cerraron en marzo, cerraron las fronteras para el paso de personas, solamente se pasa mercadería. Ya. Y se Por están tanto, teniendo todas no las hay- precauciones, me imagino, respecto de este paso de mercadería. Sí, solamente hay un corredor que está funcionando sin problemas por la ruta argentina y muy coordinado, porque hay ciertos lugares donde solamente pueden parar los camiones chilenos. Ya. No hay libertad. Perfecto. Hay ciertos lugares en cada provincia, por tanto, ese tema está zanjado desde marzo. Los argentinos al principio se pusieron bastante complejos, ¿ya? No dejar pasar ningún camión, pero entendieron que los tratados internacionales hay que cumplirlos y no tenemos ningún problema, pero no hay intercambio de personas. Eso Perfecto. Alcalde, a propósito de los argentinos no quieren dejar pasar ningún camión, yo no quiero dejar pasar una frase que usted esbozó hace poco rato, que tiene que ver con una crítica, me parece bien sutil de su parte hoy día, respecto a la actitud que ha tenido el gobierno, o más que la actitud, lo que pasa con los permisos de fiestas patrias. ¿A usted lo llamaron? Porque usted fue bien crítico. Quería preguntarle si lo llamaron o tuvo contacto usted con el gobierno central a propósito de esta medida para fiestas patrias, la de fondear en No, casa. cuando se anuncia el día miércoles en la noche, yo dije, esto de tener algún cuento, menos las comunas en cuarentena, ¿no sé? Y el jueves me enteré que no, así que me comuniqué con la subse Paula Daza, que ha sido un tremendo colaboradora con nosotros, y luego con el ministro París, después de pedir al Consejo Municipal que tomáramos esta votación en conjunto. Aquí no hay una mirada política, por favor, nada. Simplemente es poder apelar a una coherencia de una ciudad que está en cuarentena con números gigantes. Vimos ayer un récord total y absoluto, ¿no es cierto? Y por tanto creemos, y lo reitero, que abrir la ciudad por 3 días tira por la borda todo el esfuerzo hecho por muchos pequeños emprendedores, por muchas personas que están encerradas en sus casas y que finalmente, ¿para qué se hizo esta cuarentena si no van a dar 3 días de permiso? Así de simple. Yo creo que esto es sentido común y esperamos tener una excepción. Y quiero también señalar que el ministro París estuvo en nuestra ciudad el día martes, trajo equipos, trajo personal médico, ahora tenemos más equipos para los testeos que son fundamentales. Entonces él tiene claro finalmente lo que está pasando, por tanto estoy muy esperanzado que podamos tener, como toda regla, también las excepciones, bien por Santiago, ¿no es cierto?, que lo pueden hacer, pero en el caso de Punta Arenas no se debe abrir la ciudad hasta que los números bajen y lamentablemente, como vemos, esto va a pasar en bastantes días más y cualquier
cosa que vaya en sentido contrario va a ser totalmente perjudicial. Sí, Así lo que pasa, alcalde, que no solo es su ciudad la que está complicada en esto, y no es solamente usted como autoridad que le ha pedido que se tomen alguna excepción a propósito de esta medida que adopta el gobierno. Concepción también, el intendente también había criticado la medida. Hay una seremía del norte también de Antofagasta que no le gustó tampoco esto del permiso, y hay pares suyos, otros alcaldes de otras comunas del país que también están en esa determinación de criticar un poco esto. ¿Usted cree que se abre espacio para que el gobierno recule en esto y a lo mejor tome algunos casos especiales como el de su comuna, el de Punta Arenas, y no dé el permiso que se está otorgando para fiestas patrias? Totalmente. Y yo estoy seguro que las personas que lo pensaron, cuando lo vieron, fue de buena fe, pensando, igual son días después de tantos encierros y uno lo puede entender, pero la situación epidemiológica de nuestra ciudad en particular y de las que están en cuarentena, si por algo hay cuarentena, ¿no es cierto? Esto es sin excepciones. Es como preocuparnos del COVID de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Esto es 24 horas, todos los días de la semana, hasta que tengamos vacuna, que va a ser en mucho tiempo. Por tanto, aquí tenemos que aprender a convivir con el COVID. La ciudad no puede estar cerrada con el COVID, pero tampoco podemos abrirla si es que hay un problema sanitario. Y hoy el hospital de Punta Arenas tiene a 100 pacientes COVID dentro, de los cuales 14 están en la UTI, ¿no es cierto? 7 con ventilador. En las últimas horas hemos estado con 13 evacuaciones para el norte. Entonces, lo que se busca con la cuarentena también es evitar colapso. No está colapsado el hospital, que hace un gran trabajo del personal del hospital médico que hoy hay. Pero tenemos que ser coherentes. Si se determinó la cuarentena, que es muy complejo, fue por algo. Y los Alcalde. índices indican que se mantiene exactamente igual. Tenemos que mantenerla. Así de simple. Alcalde, usted hablaba en un minuto cuando recién comenzábamos la conversación respecto de gente que no quería dar los nombres por miedo a perder la pega. Cuando ocurre eso, se pierde la trazabilidad. Y la trazabilidad por parte de expertos nacionales, internacionales, ya a nivel mundial, dentro de las cosas que se han logrado comprender de esta enfermedad, es justamente lo importante que es saber con quién se tuvo contacto. ¿Cómo están logrando mantener esto, si es que se puede, para poder evitar que esto se transforme realmente en una gran segunda ola? A ver, es que uno está la real y está la formal. Cuando yo te pregunto, Carola, ¿con quién estuviste? Tú me vas a decir, sabes que estuve con Rodrigo trabajando. Obviamente están acá. Pero yo sé que tú compartiste con más gente, con tu mamá, con tu papá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que un número muy importante de personas ha sido muy complicado, comillas, sacarle los nombres de las personas. Y cuando uno va al fondo, ¿por qué? Porque está la sensación que las personas contacto directo no tienen licencia médica, pueden perder la pega, y más ahora, ¿no es cierto?, con toda la crisis social que hay. Entonces, una de las cosas que hemos transmitido, que se lo dije también al ministro y al Ceremi, con el que estuve conversando hace unas horas atrás, es justamente ser súper claro y concreto, porque esto ha ido cambiando, ¿no es cierto?, que ahora todos los contactos directos tienen licencia médica para que no estén preocupados finalmente con el empleador, que es una cosa muy natural. Al principio quiero recordarle, yo estuve encerrado 14 días por tener contacto con el segundo caso positivo en Punta Arenas y tuve que guardar en la casa 14 días. No hay licencia, lo que da lo mismo en mi caso. Pero ojo, tampoco me tomaron PCR. Yo rogaba, por favor, PCR, me dijeron, ¿tiene algún síntoma? Ninguno. Entonces esto también ha ido evolucionando. Ahora estamos buscando justamente a los que no tienen síntomas. Ahora se está dando licencia y correctamente para que las personas no pierdan su pega y con toda razón. Pero eso hay que informarlo también de una manera más concreta para que la trazabilidad que se está generando, la formal, sea igual a la real. Insisto, no es de mala fe de las personas, sino es de protección al empleo de compañeros, Alcalde, de amigos y de familiares. disculpe que lo interrumpa ahí, pero entonces hay un problema comunicacional principalmente acá. Es que, si tú te das cuenta, ustedes que están metidos todo el día en esto, ¿cómo ha ido cambiando esto? Si vemos cómo ha ido cambiando toda la información que hay del COVID, claramente está la información, pero ya las personas no están viendo. Es cosa de ver los diarios. Antes el COVID era primera plana, ¿te acuerdas? Sí, perfecto. Ahora tienes que buscar como la página 15 para encontrar la página COVID. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer, que es de todos nosotros, es justamente transmitir como hoy lo concreto. La trazabilidad es fundamental. Las personas que son contacto directo no van a perder la pega. Primera cosa. Segundo, y ahí voy a pasar un mensaje. Las mutualidades tienen que hacer los testeos en las empresas y las municipalidades y los consultorios en los barrios. No nos hagan ir por tercer vez una empresa. Lo hemos conversado y aquí en Punta Arenas lo estamos haciendo.
Pero son varias cosas que tenemos que ir y que no tengan miedo los vecinos de hacerse el PCR, porque van a estar cubiertos por estas normas que van a impedir que puedan perder su pega, que eso es fundamental. Y hay que comunicarlo. Y algo más también, Carola, si me permiten, hasta hace un mes el esfuerzo comunicacional era cómo se reabría el comercio. Hay que tener gel, diluvio, mascarilla, distancia. Pero ¿qué pasa después de las 6 de la tarde cuando uno vuelve a la casa? Y ahí también creo que hay que reforzar el mensaje, que el COVID no pasa por tener gel en la pega, no pasa por el pediluvio, no pasa por el fiscalizador que va a la oficina, sino también para intentar durante este tiempo tener el mínimo contacto con otras personas que no sean necesarias, porque el COVID está 24 horas dando vuelta por nosotros y si nos relajamos en la casa, el esfuerzo hecho en la mañana finalmente se pierde, que un poco el mensaje que quiero dar justamente con esta cuarentena que tenemos en Punta Arenas. No sacamos nada, tener cuarentena por 15, 20 días, si 3 días hay chive libre, porque el bichito no va a estar dando vuelta de nuevo de manera intensa y justamente lo que estamos buscando evitar. Nos quedamos entonces con esa frase, 3 días de chip libre puede complicar las horas ahí en Punta Arena. El alcalde Claudio Radonich en conversación Muy con Semana docta la 24. frase, ¿ah? ¿Ah? ¿Le gustó? Muy docta y pulida Así la es. frase. Alcalde, que esté muy bien, mucha suerte y muchas gracias. ¿Ah? Y qué bueno tener este contacto. Santiago no es Chile y aguante Punta Arenas. Un gran abrazo. Que esté muy Que bien. esté muy bien.